Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Josué, capítulo 17. Maquir era el hijo mayor de Manasés, y quien a su vez era el hijo mayor de Josué. Era un hombre guerrero, y recibió como herencia Galaad y Basán. Esto es lo que respecta a los otros hijos de Manasés y a sus clanes. Los hijos de Abiezer, los hijos de Eleg, los hijos de Asnel, los hijos de Siquén, los hijos de Jefer y los hijos de Semidia, eran los hijos varones de Manasés, hijos de Josué según sus clanes. Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos sino solo hijas. Se llamaba Mahla, Noa, Oglá, Micala, Milcá y Tirsa. Fueron pues a ver al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a todos los jefes. Le dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diesen una parte en la herencia en medio de nuestros hermanos. Le dijeron pues una posesión en medio de los hermanos de su padre, según la orden de Yahvé. Manasés escribió pues 10 partes de más en el territorio de Glad y Basán, ya que las hijas de Manasés recibieron una posesión en medio de sus hijos. Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. Para el lado de Aser constituiría la frontera de Migmetat, que está frente a Siquem. Esta descendía por el sur hacia Yazib, que es la fuente de Tepúa. Manasés poseía en efecto la región de Tepúa, pero Tepúa en la frontera de Manasés pertenecía a Efraín. La frontera proseguía por el torrente de Cana. Al sur del este torrente estaba la ciudad de Efraín. Fuera de las ciudades de Manasés, la frontera de Manasés pasaba en el norte del torrente y terminaba en el mar. El sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, y el mar era su límite. Tocaba a Aser por el norte, a Isacar por el este. En el territorio de Isacar y en el de Aser, Manasés poseía Beseam y las ciudades que de ellas dependen, Gibleam y la ciudad que depende de ella, los habitantes de Dor, y las ciudades que de ella dependen, los habitantes de Tana y de Megido, y las ciudades que dependen de ella. Esas 3 ciudades están situadas en las alturas. Como los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de esas ciudades, los cananeos permanecieron en el país. Sin embargo, cuando se hicieron lo suficientemente fuerte, los israelitas hicieron tributarios suyos a los cananeos, pero no los exterminaron. Los hijos de Josué dijeron a Josué: ¿por qué nos diste como herencia un único territorio y una sola porción, siendo que somos un pueblo numeroso? Pues Yahvé nos ha bendecido hasta el día de hoy. Josué le respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques de los fereceos y de los Refaín.
tálenlos por su cuenta, si la montaña de Efraín es tan pequeña para ustedes. Los hijos de Josué le dijeron: la montaña no nos basta, pero todos los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, como también los que viven en Bet-Seam y en sus alrededores, y los que viven al lado de Jizreel. Entonces Josué respondió a la gente de José: ustedes son un pueblo numeroso y muy fuertes. No habrá para ustedes más que una sola porción. La montaña les pertenece. Corten los árboles, ya que es un bosque, y será de ustedes en toda su extensión. Aunque el cananeo sea fuerte y tenga carro de hierro, ustedes tomarán posesión de ella. La comunidad entera de los israelitas se reunió en Silo y allí levantaron la tienda de las declaraciones divinas. El país les estaba sometido. 7 tribus entre los israelitas no habían recibido todavía su herencia. Josué dijo a los israelitas: ¿cuánto tiempo van a esperar todavía para conquistar el territorio que Yahvé, el Dios de sus padres, les dio? Designe 3 hombres por tribu. Los enviaré a recorrer todo el país. Harán un catastro de él para hacer después la repartición. Luego vendrán a verme. Lo dividirán en 7 partes, porque Judá se quedará al sur dentro de sus fronteras, y la casa de José al norte dentro de sus fronteras. Cuando hayan determinado las 7 partes en que se dividirá el país, me las traerán y yo haré el sorteo para cada una de ustedes delante de Yahvé nuestro Dios. No habrá ninguna parte para los levitas en medio de ustedes, porque el servicio de Yahvé es su herencia. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del Jordán, al este. Moisés, el siervo de Yahvé, se la dio. Se levantaron pues y se pusieron en camino. Josué les había dado sus instrucciones en el momento de la partida para que hicieran un catastro del país. Vayan, recorran el país, tomen nota de él y vuelvan a verme. Entonces yo haré el sorteo de entre ustedes aquí en Silo delante de Yahvé. Se fueron los hombres y recorrieron el país. Hicieron por escrito la descripción del país y de sus ciudades. Todo el conjunto estaba dividido en 7 partes. Luego volvieron donde Josué en el campamento de Silo. Allí en Silo Josué efectuó el sorteo entre ellos en presencia de Yahvé. La primera parte fue para los clanes de Benjamín y recibieron en suerte un territorio situado entre Judá y el de José. Por el norte su frontera partía desde del Jordán, subía por la pendiente de Jericó y proseguía por la montaña occidental para terminar en el desierto de Betabén. De allí salía la frontera hacia Luz. En la pendiente meridional, actualmente es Betel, descendía hasta Atro-Arak, por medio de la montaña que está al sur de Betorón de abajo. La frontera avanzaba después del oeste, luego se volvía al sur desde la montaña que está frente a Betorón por el sur, para terminar alrededor de Kiriat Baal, actualmente Kiriat Jearim, una de las ciudades de la tribu de Judá. Esto era por el lado oeste. Por el sur partieron Kiriat Jearim. La frontera se dirigía hacia Gazín, pasaba cerca del manantial de Neftoa. Luego descendía hasta el final de la montaña, frente al valle Ben Hinnom, en la parte norte de la llanura de los Refaín. Luego bajaba por el valle Hinnom, pasaba por la pendiente sur de los Jebuseos para llegar a En Rogel.
Entonces proseguía hacia el norte, pasaba por En-Semé y en Gilgá, que está frente a la subida de Adunín. Luego bajaba hacia la roca de Boán. Boán era el hijo de Rubén. Pasaba enseguida por Quetet, en la pendiente del norte de Bet-a-Aramá, bajaba hacia Arabá. La frontera pasaba por la pendiente norte de Be-Oglam y terminaba en la parte norte del mar de Sal, cerca de la desembocadura del Jordán. Esa era la frontera sur. Por el este del Jordán servía la frontera. Esa era la posesión de los clanes de Benjamín con sus fronteras. Estas eran las ciudades de los clanes de Benjamín: Jericó, Bet-Ogla, Mequesin, Bet-a-Arabá, Semarín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefur, Amoní, Omní, Gabán, 12 tribus y sus aldeas, Gabaón, Ramá, Berot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Jirpel, Tarealá, Sela, a Elef, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades y sus aldeas eran de la parte de la herencia de los clanes de Benjamín. El sorteo asignó la segunda parte a Simeón, a los clanes de la tribu de Simeón. Su parte se situaba en medio de Judá. Recibieron como herencia Bersebe, Seme, Moloda, Azar, Saúl, Bala, Esem, El Tobal, Betul, Jormá, Sikelaj, Bea, Marcabot, Azar, Susa, Bet, Leboat y Sarujen, 3 ciudades y sus aldeas. Ajín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades y sus aldeas. Y además de todas las aldeas que rodeaban hasta Balaat-Ber y Rama de Negev, esa era la parte de la herencia de los clanes de la tribu de Simeón. Se acercó la herencia de Simeón de lo que correspondía a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para él. La tribu de Simeón recibió pues su herencia en medio de la herencia de Judá. El sorteo asignó la tercera parte de los clanes de Zabulón. El territorio que recibieron como herencia se extendía hasta Siadab. Su frontera subía por el oeste de Marabá, pasaba por el lado de Tabeset y el torrente que está frente a Yoneam. A partir de Sadá la frontera se volvía al este para el lado del sol naciente, alcanzaba hasta Kislot Tabor, pasaba cerca de Daberat y subía a Yafía. Desde allí se extendía al oeste por el levante hacia Gajefet y a Itacasim. Tocaba luego Rimón y llegaba a los alrededores de Nea. Luego la frontera daba una vuelta al norte en dirección de Anatón y llegaba al valle Gitat, al Giftael. Allí se incluía Catat, Najalá, Sinrón, Gireala, Jebelén, 12 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de Zabulón con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la cuarta parte de Isaacar a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio se extendía desde Jireel, incluía a Quesulot, Sunen, Afarín, Sion, Anahará, Daberá, Kisión, Ebes, Remet, en Garim, en Jada y Bet Pasés, tocando Tabor, Sajasima y Bet Semes. La frontera llegaba al Jordán, 16 ciudades y sus aldeas.
era una de la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la quinta parte de los clanes a la tribu de Aser. Su territorio incluía Hecat, Elí, Betén, Asfán, Alamet, Ameat y Miseal. Al oeste tocaba el Carmelo y el lecho del Liná. Por el lado del sol naciente iba hasta Bet-Dagón. Tocaba Zabulón el valle de Gifael, Bet-Amet y Niel. El norte de Kabul comprendía Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. La frontera iba hasta Rama y las ciudades fortificadas de Tiro. Enseguida llegaba hasta Osa y terminaba en el mar a la altura de Masaleb y Asim, con Acón, Efag y Rehob, 22 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de las tribus de Aser, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la sexta parte de Neftalí a los clanes de la tribu de Neftalí, partiendo de Elef y de la encina de Saananim. Su frontera pasaba por Adanim, a Nequeb y Yanel, Lucun, y llegaba al Jordán. La frontera pasaba al oeste de Asnot Tabor por Ucop, y tocaba Zabulón por el sur y Aser por el oeste, siendo el Jordán la frontera oriental. Las ciudades eran Sidín, Ser, Amat, Racat, Kinerat, Adama, Roma, Jarón, Cades, Edrei, en la Josora y Gireón, Migdad, el Jerén, Betanat, Betmases, 19 ciudades y sus aldeas. Era la herencia de los clanes de la tribu de Neftalí, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la séptima parte a los clanes de Dan. El territorio que recibieron comprendía de Sorea, Estaol, Il, Semes, Sealbin, Ayalón, Silata, Elón, Timá, Ecrón, Teleque, Gibetón, Balá, Azor, Beneparag y Gatrimón, hacia el mar Jeracoc, en el territorio que está frente a Jope. Por la tribu de Dan no pudieron apoderarse de su territorio, por esos clanes subieron a atacar a la Sem. Se apoderaron de ella y la pasaron a cuchillo. Luego de la toma de Lesem, se instalaron allí y le dieron el nombre de Dan, el de su antepasado. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Dan, con sus ciudades y sus aldeas. Se había terminado el reparto del país con sus respectivas fronteras. Entonces los israelitas dijeron a Josué, hijo de Nun, un territorio en medio de ellos, según la orden que Yahvé le dieron las ciudades que aquél había pedido. Timanás Seraf, en la montaña de Efraín, reconstruyó la ciudad y se instaló allí. Estas son las partes de la herencia que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes repartieron por sorteo entre las tribus de Israel. Eso fue en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda de las declaraciones divinas. De ese modo se acabó con el reparto del país. Yahvé pidió a Josué que repartiera a los israelitas lo que había hecho decir a Moisés.
disponga entre sus ciudades de refugio, donde pueda refugiarse el que haya dado muerte a otro por error o sin querer. Le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que quiera refugiarse en una de esas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad. Allí expondrá su caso a los ancianos, a la ciudad, y éstos lo recogerán entre ellos en la ciudad y le darán una casa para evitar que viva con ellos. Si el vengador de sangre los persigue, no podrá en sus manos al que haya matado, porque mató a su prójimo sin querer. No sentía odio por él con anterioridad. El que mató se quedará en la ciudad hasta que compadezca ante la comunidad para ser juzgado, y hasta que haya muerto el sumo sacerdote que se encuentra en funciones esos días. Entonces el que haya matado podrá regresar a su casa en la ciudad de donde huyó. Se consagró pues a Cades de Galilea en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín y Kiriat Arab, es decir, Hebrón en la montaña de Judá. Al otro lado del Jordán, al este de Jericó, se había designado a Beser en el desierto, en la meseta, en el territorio de Rubén, Ramón en Galat, en el territorio de Gad, y Golán de Basán en el territorio de Manasés. Estos son las ciudades de refugio para los israelitas y para los extranjeros que viven con ellos. Allí se refugiarán cualquiera que haya dado muerte a otro involuntariamente para escapar de la mano del vengador de la sangre hasta el momento en que compadezca ante la comunidad. Los jefes de la familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar y a su hijo Nun, y a los jefes de los clanes de la tribu de Israel en Silo, en el territorio de Canaán, y le dijeron: Yahvé ordenó por boca de Moisés que nos dieran ciudades para vivir en ellas y pastizales para nuestro ganado. Los israelitas dieron pues a los levitas, conforme a la orden de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pastizales, tomándolas de su propia parte. Hicieron el sorteo para los clanes de los Chaatitas, estos hijos del sacerdote Aarón, establecidos en la tribu de Judá. De Simeón, de Benjamín, recibieron 13 ciudades. Los otros hijos de Chad recibieron según sus clanes 10 ciudades en las tribus de Efraín, de Dan y en la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron según sus clanes 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de Aser, de Neftalí y en la media tribu de Manasés, instada en Basán. Los hijos de Mararí recibieron según sus clanes 12 ciudades de la tribu de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas asignaron pues por sorteo esas ciudades y sus pastizales a los levitas, tal como Yahvé le había ordenado por boca de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que le dieron en la tribu de Judá y en la de Zabulón de Simeón. La primera parte fue para los hijos de Aarón, que pertenecían a los clanes de los chivitas en la tribu de Leví. De la montaña de Judá le dieron Kiriat Arabá en sus pastizales. Eran las ciudades del padre de Anac, actualmente Hebrón. Pero a Caleb, hijo de Jefoné, le dieron en propiedad el campo de esa ciudad y sus aldeas. Dieron a los hijos del sacerdote Aarón Hebrón y sus pastizales. Hebrón era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Limná y sus pastizales, Yatir y sus pastizales,
Estemoa y sus pastizales, Jolón y sus pastizales, Debir y sus pastizales, Asán y sus pastizales, Yutá y sus pastizales, Bet-Semes y sus pastizales, 9 ciudades en sus tribus, en estas tribus. En la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastizales, Gebeá y sus pastizales, Anatot y sus pastizales, Almón y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades para los sacerdotes, hijos de Aarón, fue de 13 ciudades con sus pastizales. Por los otros clanes de los israelitas de Caat, para los demás levitas, hijos de Caat, se tomaron ciudades de la tribu de Efraín. Le dieron Siquén y sus pastizales en la montaña de Efraín. Eran ciudades de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Geser y sus pastizales, Saín y sus pastizales, Orón y sus pastizales, 4 ciudades. En las tribus de Dan, el Teque y sus pastizales, Gibetón y sus pastizales, Ayalón y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, 4 ciudades. En la media tribu de Manasés, Tanat y sus pastizales, Gibleán y sus pastizales, 2 ciudades. El total fue de 10 ciudades con sus pastizales para los clanes que faltaban a los hijos de Chaalt. A los hijos de Gersón que pertenecían al clan de Leví, le dieron Galón en Basán. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Y hasta Rot con sus pastizales. En la media tribu de Manasés, 2 ciudades. En la tribu de Isaacar, Quisión y sus pastizales, Deberat y sus pastizales, Yarmú y sus pastizales, Engarín y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Aser, Miseal y sus pastizales, Adón y sus pastizales, Elcad y sus pastizales, Rejod y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Neftalí, Cades de Galilea era la ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Amot, Dor y sus pastizales, Cartán y sus pastizales, 3 ciudades. El total de las ciudades para los clanes de Gersón fue de 13 ciudades y sus pastizales. Al clan de los hijos de Merari, es decir, a todo el resto de los levitas, le asignaron la tribu de Zabulón, Yoquenam y sus pastizales, Carta y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, Naalad y sus pastizales, 4 ciudades al otro lado del Jordán, frente a Jericó en la tribu de Rubén. Becer en el desierto de la meseta era una de las ciudades de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Yaaz y sus pastizales, Kedemod y sus pastizales, Mephad y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Gad, Ramot de Galad era una de las ciudades de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Maanín y sus pastizales, Hezbón y sus pastizales, y Yaser y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades que fueron asignados al clan de los hijos de Merari, lo que faltaba de los clanes de Leví, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades asignadas a los levitas en medio de los territorios de los israelitas fue de 48. Las ciudades se entendían de la ciudad y de sus pastizales que le rodeaban, y así era para toda la ciudad. De ese modo, Yahvé dio a los israelitas el país que había jurado a sus padres que les daría. Se adueñaron de él y se instalaron allí. Yahvé les concedió la paz en todas sus fronteras, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé puso en sus manos a todos sus enemigos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido. Todo se realizó. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 21 del libro de Josué. Mañana continuamos 22, 23 y concluimos el capítulo 24 para empezar el libro de los jueces. Vamos a continuar pues estos días leyendo la palabra de Dios sin desanimarnos, pidiéndole a Dios el don de la perseverancia. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.